Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, te gusta estudiar, te gusta aprender, te gusta innovar, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un vector de 10 elementos por el método de ordenamiento-selección. Planteamos la solución en el programa de 30 líneas. En la línea 3 vemos la instrucción numeral include Austrian. Austrian es un componente de la biblioteca estándar del lenguaje de programación C++ que permite las operaciones de entrada y salida. Asimismo, en la línea 4 vemos la instrucción numeral include conio.h. La librería conio.h también permite operar instrucciones de entrada y salida. Entonces, cuando usted necesite mostrar información por pantalla de computador, debe usar las librerías Austrian y Conio. Asimismo, para capturar datos de entrada. En la línea 6 incluimos la instrucción using namespace ltd. Esta instrucción entonces es un estándar de C++ que permite programar de manera más flexible, es decir, usando el estándar de programación de C++, ya que se está usando el espacio de trabajo estándar. Si esta instrucción no la incluimos, entonces tocaría ceñirnos al protocolo y a la semántica estructurada de programación de C++. En este caso estaremos programando de manera más flexible y más cómoda. Entre las líneas 8 y 30 vemos el programa principal, es decir, el main. Recuerde que cuando un programa se compila, el compilador lo que hace es primero buscar las librerías, luego mirar el espacio de trabajo y por último busca el programa de inicio, es decir, por donde empieza el programa. En este caso, el main siempre va a ser la entrada principal a un programa en su ejecución. Entonces, dentro del main vemos entonces en la línea 10 declaramos de tipo entero un vector o un array unidimensional llamado vec de tamaño 10 y lo inicializamos con 10 valores. Recuerde que un vector es una estructura de datos estática. Eso quiere decir que permite almacenar datos de manera temporal en la memoria RAM mientras se ejecuta un programa. En la línea 11 declaramos de tipo entero dos variables, la variable auxiliar y la variable p. Estas se declaran entonces en la línea 11. Recuerde que las variables de tipo entero almacenan solamente datos numéricos enteros y no decimales. Entre las líneas 13 y 28 encontramos una estructura repetitiva. Las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos una estructura repetitiva para un ciclo for. Entonces su variable controladora va a ser la i y va a tomar valores entre 0 hasta 8 y se va a incrementar de 1 en 1. Observe cómo en la misma línea del ciclo for se declara dicha variable. Esta es una técnica muy recomendada para no olvidar así entonces en caso de que se declaren en los encabezados. Además, los ciclos son muy utilizados en un programa. Entonces, observe y recuerde que las variables controladoras de un ciclo for siempre van a tener un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento. En este caso se va a incrementar de 1 en 1. Recuerde que la instrucción i++ significa que ahí le asigna i más 1. Bien, dentro de este ciclo, en la línea 15 a la variable auxiliar le va a asignar lo que tiene el vector vec en la posición i. Y en la línea 16 a la variable p le va a asignar i. Entre las líneas 18 y 25 encontramos otro ciclo for. La variable controladora va a ser la j y va a tomar valores entre i más 1 y menor que 10 y se va a incrementar de 1 en 1. Dentro de este otro ciclo vemos una sentencia condicional. Recuerde, las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternos en un programa. Entonces, línea 20, si el vector en la posición j es menor que lo que tiene auxiliar, entonces en caso de ser cierto, línea 22, a la variable auxiliar le va a asignar lo que tiene el vector vec en la posición j. Y línea 23, a la variable p le va a asignar lo que tiene j. Cerramos la condicional, cerramos este ciclo interno. Y vemos entonces en la línea 26 que al vector vec en la posición p le asigna lo que tiene el vector vec en la posición i. Y línea 27 al vector vec en la posición i le va a asignar lo que tiene auxiliar. Vale la pena recordar que el método de ordenamiento selección lo que hace es tomar los menores valores y los va ordenando de manera ascendente en las primeras posiciones.
Es decir, hace lo contrario a lo que hace el método de ordenamiento burbuja. El método de ordenamiento burbuja lo que hace es tomar los mayores valores y los asigna a las últimas posiciones ordenando hacia el vector. Este se enfoca más en las primeras posiciones. Observe precisamente entonces que esas posiciones se van a almacenar en las variables P. La variable P es la variable P y la variable I es la que va a tener en qué posiciones se va a hacer un intercambio de datos. Cerramos en la línea 28 el ciclo for primero y entonces en la línea 29 vemos la instrucción -get. Esta instrucción lo que hace es esperar un ingreso de carácter del teclado. Si no incluimos esta instrucción, básicamente cuando compilemos el programa lo que va a ocurrir es que el programa funciona correctamente, pero no vamos a alcanzar a visualizar los datos de salida. ¿Por qué? Porque no hay una espera de captura de datos, es decir, en el momento en que presionemos un enter o algo, o se ingrese un dato y se presione enter, no va a haber una espera de datos. Sí se capturan y sí se procesan en el programa, pero no se va a dar un tiempo de espera. Esta fue la tutoría del ejercicio de ordenar un vector de 10 elementos por el método ordenamiento selección. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.